Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de la ciberseguridad. Aquí en Capital Radio comenzamos cada lunes a esta hora dispuestos a charlar sobre un tema cada vez más recurrente y presente en nuestras vidas y que, como hemos venido contando desde hace ya tiempo, no va a hacer sino engordar este tema, la ciberseguridad o la ciberinseguridad. Cada día son más las empresas e instituciones que son conscientes de que parte de sus activos están en la conexión digital con el resto del mundo y que, si se ven afectados, sus negocios pueden sufrir un quebranto. Sin embargo, todavía sigue habiendo una laguna en lo que a la ciudadanía se refiere, porque hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo los ciudadanos perciben las ciberamenazas y cómo creen que se pueden combatir. Esto lo vamos a hacer a partir de un interesante informe de Afinion que ha analizado cómo perciben los usuarios, cómo les afecta la ciberseguridad. Enseguida vamos a saludar al máximo responsable de la compañía en España, responsable de un informe que, por supuesto, vamos a comentar con nuestros especialistas de cabecera que cada lunes nos acompañan e ilustran con su conocimiento. Ellos son Pablo Sanameterio y Mónica Valle. Pablo, Mónica, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Oye, ¿nos da la sensación, Pablo, Mónica, de que cada vez la gente habla más de ciberseguridad? Eso por un lado, pero por otro lado, ¿no terminan un poco de interiorizarlo como algo que les afecta? Por lo menos es lo que yo he percibido, ¿eh? Yo creo que es un tema que cada día está más candente, la gente le va empezando a dar un poco la importancia que tiene, pero creo que todavía no ven los impactos que tiene en su vida. Sobre todo sobre temas de privacidad, es lo que más me suelen preguntar cuando alguna vez alguien tiene algún problemilla. Además, es por temas de, oye, y en redes sociales, y esto de la privacidad y mis datos. Ciberseguridad como tal, creo que falta bastante. Yo creo que nosotros, como estamos en este tema y nos fijamos mucho, nos damos cuenta cuando vemos algo en algún medio de comunicación o nos lo dicen por la calle, ¿no? Pero creo que todavía está ahí, pero no. Sí, nos suelen mirar un poquito como ya estáis los malpensados de siempre de la ciberseguridad, aquí retorciendo un poquito. Sí. Bueno, pues yo creo que sí, pero lo comentaremos, porque además del informe de Afinion, vamos a hablar con los especialistas de Panda, porque esta misma semana van a celebrar su encuentro en el Panda Security Summit y vamos a hablar, entre otras cosas, del threat hunting y de los aspectos, de las cosas que van a abordar los especialistas que el próximo jueves se van a reunir en Madrid en lo que es el evento más grande de toda Europa en esta temática. Y bueno, y precisamente con este escenario, ¿no?, que os comentamos, es por lo que le vamos a pedir, como siempre, a uno de nuestros amigos, en este caso a Mónica Valle, que a través de su comentario editorial pues nos introduzca, nos acerque más al tema que ya os hemos propuesto. La seguridad informática es un sector curioso, en el que se dan circunstancias como que los usuarios están preocupados por los delitos digitales y al mismo tiempo no conocen las herramientas para prevenir esos incidentes. Es como si te preocupase que pudiesen robar en tu casa, pero a la vez desconoces que existen cerraduras y alarmas que pueden prevenir que entren los ladrones. Algo parecido ocurre en nuestra vida digital. En un interesante estudio, que es el que vamos a analizar en los próximos minutos, podemos observar cómo los españoles somos los terceros más preocupados por la ciberdelincuencia, solo por detrás de los brasileños y los estadounidenses. Sin embargo, esa preocupación no se corresponde con una acción adecuada a las circunstancias. El mismo informe revela que el 55% no sabría prevenir un ciberdelito y un tercio de los usuarios no sabe que usar las mismas contraseñas en todas las cuentas aumenta el riesgo de sufrir un ciberataque. Volviendo al ejemplo de la casa, es como si tuviésemos la misma llave para todas las cerraduras. Rompiendo una lanza en favor de los usuarios, eso sí, y las empresas que aún no son conscientes de estos asuntos, es cierto que hacer frente a amenazas que no podemos ver es muy complicado, y es a lo que se enfrenta cada día la ciberseguridad. La lucha es contra enemigos invisibles y contra riesgos y amenazas que cambian constantemente. En el caso de las empresas, el reto es interno, el que impone su propia digitalización, cada vez más conectadas a Internet, lo que lleva implícito conectarlas a sus riesgos. Riesgos tecnológicos, legales, normativos, económicos, de imagen, de reputación, la lista es larga. Pero estos problemas de los que hablamos
Tanto solucionar la falta de conciencia como gestionar los riesgos tienen soluciones y pasan por un ingrediente común que es la información. La gestión de los riesgos que no podemos ver solo podremos llevarla a cabo con conocimiento. Solo así evolucionaremos desde la preocupación hasta la acción. Por cierto, que decíamos que el próximo día 23 se produce este encuentro de Panda. Bueno, pues yo creo que no chocan, porque uno es de ciberseguridad y el otro es de inversión. Sí, jornada de la inversión en Valencia el próximo 23 de mayo. Si es que los días importantes se celebran en jueves y en 23 de mayo. Capital Radio se va a desplazar hasta la ciudad, hasta Valencia, para analizar las principales claves de inversión en los mercados. El programa, la jornada, va a estar conducida y moderada por Luis Vicente Muñoz y va a ser el 23 de mayo a la 1, de 1 a 4:30. Va a ser desde el Palau Balmes, que como sabéis es una joya arquitectónica en el corazón de Valencia. Nuestro invitado lo afirma, luego seguro que lo recordará él. Os recordamos que está en la calle Balmes 29. ¿Y quiénes van a estar en esta jornada? Asier Uribe Echevarría, el director y fundador de Finanbest. Gabriel López, el director general de Inverdif EAFI. Estará Mauro Lorán, el director de Business Development de Aberdeen Standard Investment. También estará Manuel de la Morena, que es director de asesoramiento de Arquia Profim Banca Privada, y Josep Bayarri, que es el director de gestión de activos de Arquia Banca. Habrá un vino después y un coffee break al finalizar la jornada. A ver, aquí la información. Es gratuito y en el 91 283 33 33 os podéis apuntar. eventos@capitalradio.es. Repito, es gratuito, 91 283 33 33. Ahí está la información. Nosotros, breve pausa y volvemos a hablar de ciberseguridad. After Work, con Eduardo Castillo. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo puffs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con Rotus Fluor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefonicaempresas.es. El próximo 22 de mayo, Mercado Abierto emitirá un programa especial sobre la jornada Oportunidades de Inversión y Nuevas Tendencias a la Vanguardia de la Inversión, organizada por Ibercaja y con la participación de BlackRock, Robeco, Invesco e Ibercaja Gestión. Además, contaremos con un experto de Ibercaja Pensión que responderá a todas las dudas de nuestros oyentes sobre ahorro para la jubilación. Envíanos ya tus preguntas a mercadoabierto@capitalradio.es y las responderemos en directo. Escúchanos el 22 de mayo de 3:30 a 6:30 de la tarde en Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, antes de abordar los temas del día, vamos como siempre a hacer un repaso por la actualidad, que cada semana viene cargada de información, pero también de recomendaciones, y es que son las que nos ofrecen los especialistas de OnRetrieval. Y ojo con la noticia que nos trae hoy Ignacio Solinís, que tiene que ver con los procesadores fabricados por Intel desde hace años. Ignacio es especialista en ciberseguridad de OnRetrieval. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Pues sí, la noticia es repetitiva porque esto ya había sucedido, pero gracias a Dios se ha vuelto a investigar estos procesadores que nos afectan prácticamente a la mayoría de los usuarios. Y te lo comento. Fechada el jueves 16 de mayo de 2019, dice así: todos los procesadores de Intel fabricados desde 2011 tienen un importante fallo de seguridad. Todos los procesadores de las gamas Core y Xeon, fabricados por Intel desde 2011, son vulnerables a 3 nuevos ataques publicados por varios equipos de investigación
de seguridad informática en colaboración, eso sí, y gracias a Dios, con el fabricante de semiconductores. Se trata de los procesadores más comunes en ordenadores domésticos y profesionales, incluidos también los de grandes centros de datos. Bautizadas como Zombieland, Fallout y Riddle, siglas de Rogue In-Flight Data Load, estas vulnerabilidades podrían permitir a un atacante acceder a la información personal de usuarios, incluyendo el historial de navegación web, contraseñas o claves para cifrado de disco duro. De ellos, Zombieland es tal vez la más grave. Como su nombre sugiere, se trata de una técnica que resucita los datos que en teoría ya están descartados por el procesador y que normalmente solo son accesibles para la aplicación que los había utilizado. Riddle y Fallout permiten, por otro lado, acceder a datos almacenados temporalmente en el interior del procesador y fuera de la memoria caché para ser procesados. El descubrimiento de estas vulnerabilidades ha sido conjunto, mejor dicho, paralelo en el tiempo, por investigadores de la Universidad de Ámsterdam, la Universidad Técnica de Graz, la Universidad de Michigan, el Instituto Politécnico de Worcester y la Universidad Católica de Leuven. Vas a decir, qué barbaridad. Bueno, estábamos ya sobre aviso porque esto responde a un estudio también anterior, recuerda, a Meltdown y Spectre, dos graves vulnerabilidades anunciadas a primeros de 2018 que aprovechaban la función de ejecución especulativa que utilizan los procesadores modernos para aumentar su rendimiento. Los parches necesarios para frenar los avances de estos ataques supusieron una gran disminución de la velocidad de procesos. Y Zombieland y el resto de vulnerabilidades asociadas anuncian también que se apoyan estas funciones especulativas, pero que atacan diferentes zonas, ¿vale? Donde se almacenan temporalmente datos antes y después de ser procesados. Intel ya ha calificado, de todas maneras, el riesgo de Zombieland, Riddle y Fallout como medio bajo. No resulta fácil extraer información significativa aprovechando la técnica, pero no deja de ser un fallo importante, dada la cantidad de ordenadores afectados y podría, desde luego, por eso tener graves consecuencias. Apple, Microsoft y Google han lanzado ya parches de seguridad tras realizarse el anuncio de que pueden proteger posibles ataques. Estos parches, al igual que ocurrió con Spectre y Meltdown en 2018, pueden reducir ligeramente la velocidad de proceso. Desde el laboratorio de Retrieval estimamos que entre un 3% en dispositivos de los consumidores de uso doméstico de pymes, llegando al 9% para máquinas de proceso de datos que exigen un mucho mayor rendimiento. ¿A quiénes afecta? Pues mira, como ya hemos hablado de Apple, Google y Microsoft, esto significa que debes actualizar las últimas versiones de MacOS, de Windows, Android y de Chrome. Los exploits no afectan a los iPhone, iPad o Apple Watch que se sepa hasta la fecha. De igual manera, los clientes de Google y Microsoft on Cloud, los de la nube, están protegidos. Eso sí, mira, desde el Laboratorio de Ciberseguridad de OnRetrieval os recomendamos, primero, la molesta pero necesaria actualización. Es recomendable en cualquier caso actualizar el sistema operativo y los navegadores web a las últimas versiones disponibles cuanto antes. Segundo, monitorización de los dispositivos como los que ofrece OnRetrieval con a la vida ciberseguridad, que siempre hablamos de él. Porque la mala noticia es que si tu equipo es posterior a 2011, seguro que padece esta vulnerabilidad. Y la noticia peor es que tu antivirus tradicional no puede detectar este tipo de intrusión. ¿Y cómo lo hacemos, Ignacio? Pues mira, usando firewalls y sistemas de control de endpoint que tengan la facultad de monitorizar los datos de la red de nuestros equipos. De esta forma podemos tener certeza de que un equipo que tiene información está siendo pedido por un cliente remoto y bloquearlo si es que descubrimos que es un tráfico malicioso. ¿Puede hacerse esto? Pues sí, como os he dicho, desde OnRetrieval podemos hacerlo a través de un servicio de monitorización y fortificación perimetral como es Aramida. Y en fin, aunque esta ha sido la noticia de ciberseguridad, que siempre suele ser negativa, lo positivo de todo esto es que ya os hemos podido dar hoy en directo el remedio fácil, sencillo y rápido para impedir que nuestros datos sean de dominio público, o por lo menos de las personas que no deseamos que lo tengan. Como siempre, muchísimas gracias por la información y, por supuesto, por la solución. Pero me quedo con una cosa que has dicho, Ignacio, que yo creo que es la que nos tiene que hacer reflexionar.
la molesta pero necesaria actualización. Todavía seguimos percibiendo como molesta algo que nos protege de las ciberamenazas. Eso es lo que tenemos que cambiar. Claro, todos sabemos que al abrir y cerrar muchas veces nos piden actualización, o cuando estamos en mitad de un proceso. Bueno, pues debemos de ser diligentes, debemos de ser obedientes, y estas actualizaciones tomarlas como una costumbre, un hábito saludable. Algunos dicen que ocupan memoria, que ocupan... No, señores. Esto es necesario, es imprescindible, y cuando el fabricante nos las envía, nos envía esta petición, inmediatamente podemos pensar que es algo que va a ser beneficioso y positivo para la salud de nuestro ordenador. Ignacio, si hay gente que ha esperado meses para ver Juego de Tronos, la última temporada, seguro que hay gente que puede esperar 2 minutos para que se descargue la actualización. Así que en eso confiamos. Ignacio, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo. A vosotros, un abrazo. Bueno, ya sabéis que desde OnRetrieval son, aparte de ser expertos en recuperación de datos y en informática forense, también lo son en soluciones de ciberseguridad. Ya estáis escuchando a Ignacio y nos ha hablado de la monitorización y la respuesta ante los incidentes, y esto se hace, lo ha mencionado, a través de la marca Aramida. Es un servicio que tiene como objetivo prevenir y avisar a los clientes, pequeñas y grandes empresas, de posibles incidentes o ataques en su red, y le ofrece así la posibilidad de tomar rápidamente las medidas necesarias y evitar los desenlaces nefastos dentro de la organización. ¿Cómo contactar con OnRetrieval? 900-900-381, 900-900-381. O llamándonos a nosotros también, a la radio, porque aquí Ignacio está todas las semanas. O escribiendo un correo electrónico, SAC, de Servicio de Atención al Cliente, las siglas SAC, @onretrieval.com. Bueno, pues aparte de esta noticia sobre Intel que nos contaba Ignacio Solinís, otras que también han dejado como protagonista a WhatsApp. Ya lo dejaron la pasada semana, pero parece que ya hay solución. Pablo, Mónica, además que a través de una interesantísima información en BitLife Media, pues habéis dado solución a las dudas que se han planteado, ¿no? Bueno, la idea era efectivamente dar respuesta a dudas que los usuarios han estado haciendo, pero porque también ha habido de alguna forma un poco de desinformación, no sé si llamarlo así. Bueno, ¿en qué ha consistido este ciberataque? Pues ha sido una vulnerabilidad que efectivamente tenía la aplicación de WhatsApp que permitía a un ciberatacante remoto comprometer pues cualquier smartphone de su elección. Para eso tenía que utilizar el servicio de videollamada de la aplicación contra el teléfono de la víctima para iniciar su ataque. Y en este reportaje del que hablabas, Eduardo, pues bueno, hemos entrevistado a Pablo Sanemeterio, que no sé si le conocerás, es un experto del sector. Me suena. ¿Te suena algo? Y bueno, nos ha dado unas respuestas muy interesantes, por ejemplo, acerca de si era un ataque complejo y sofisticado. Sí, hombre, evidentemente el atacar el servicio de videollamada es un ataque complejo, guste o no nos guste, es algo que no está al alcance de cualquier atacante. Han tenido que hacer ingeniería inversa, encontrar un fallo, conseguir explotarlo. Y bueno, pues no es fácil. Lo que también hablamos un poco en la entrevista es cómo estos fallos se van comoditizando, se van haciendo más populares según va pasando el tiempo, se van usando más veces, y entonces pues permite que de ser utilizado para ir contra determinadas personas en concreto, claro, pases a poder utilizarlo de forma masiva contra todo el mundo. Y una cosa muy interesante que comentábamos es que, bueno, a ver, yo a veces pues hago un poco del mea culpa, ¿no?, de los medios de comunicación, y me incluyen ellos, que a veces pues se hablan las cosas de una forma irresponsable, ¿vale?, por decirlo de alguna forma. Y algunos medios publicaron que, bueno, este del fallo de WhatsApp, que le importaba a la gente, al usuario medio, porque al fin y al cabo, ¿a quién le va a importar que se metan en tu WhatsApp a cogerte información si no eres importante, ¿no? Y esto efectivamente es un error, porque todos nuestros datos son importantes, precisamente para eso estamos hablando de ciberseguridad, ¿no? Claro, la confidencialidad de nuestros datos es un elemento que no debemos perder nunca y no debemos perder de vista, sobre todo porque, un poco como comentamos, no tenemos nada que ocultar hasta que estamos hablando de dónde va a quedar tu hijo con los amigos, o no tenemos nada que ocultar hasta que esa foto o esa conversación que tienes y que quieres que mantener en el anonimato sale a la luz. Sí. Oye, pues luego comentaremos, si nos da tiempo para finalizar el programa, alguna que otra noticia vinculada al mundo del motor y la ciberseguridad, pero es que quería dedicar, si acaso, un par de minutos para que nuestros oyentes, aquellos usuarios de Huawei o de otros sistemas operativos o de otra marca de smartphones, pudiesen entender un poco qué es lo que ha ocurrido hoy, especialmente porque al final nosotros estamos hablando de tecnología y del mundo digital y de las vulnerabilidades, ¿no?, que se producen
producen en torno a esto. Y por tanto no debemos dejar pasar esta noticia que, como decimos, es la que está marcando la información en este terreno económico y tecnológica de la jornada, y para eso le pedimos ayuda a un amigo del programa y especialista en estos temas, que es David Gómez Bolaños, que le habéis escuchado en alguna ocasión y le leéis seguro en Movilzona o en ADSL Zone, y que estamos deseando, David, buenas tardes, que nos aclares un poco qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar, porque hay ahora mismo muchos usuarios de Huawei que no saben qué es lo que va a pasar con su móvil, muchos usuarios que igual se iban a cambiar de móvil mañana y que su decisión de compra entonces se va a ver modificada. ¿Qué tal? Buenas tardes, cuéntanos qué ha pasado. Hola, buenas tardes, Eduardo. Pues, hombre, para aclarar un poco a la gente y que tenga un poco la idea de lo que ha pasado, realmente han pasado dos cosas. La semana pasada Donald Trump lo primero que hizo fue una orden ministerial en la que, digamos, prohibía la venta de Huawei en Estados Unidos, como ha hecho con otras marcas chinas. Y lo que ha pasado este fin de semana y por lo que se ha disparado todo el tema con Huawei, con Google y todo, es porque se ha metido a Huawei en una lista en el Departamento de Comercio de Estados Unidos en la que lo que hace es que obliga, por así decirlo, a las empresas americanas a cortar todas las relaciones comerciales de hardware o de ser proveedor o de comprarles producto, tanto de hardware como de software. Ahí es donde ha entrado la noticia que salía esta mañana, salía las últimas horas de Reuters, en las que se ha dicho pues que Google es la primera que ha cortado relaciones con Huawei. ¿Eso qué significa? Que cortan relaciones en cuanto a que Google, al fin y al cabo, lo que hacía era licenciar el software de los teléfonos de Huawei, el Android, a Huawei. Entonces, de momento todavía tiene que confirmarse eso, porque realmente no hay una confirmación 100% de Google, pero parece ser que es prácticamente confirmado. Y no sé, me preguntas que qué le va a pasar a la gente con sus teléfonos ahora mismo. Ahora mismo, con el teléfono que llevan en el bolsillo, hoy, al corto plazo, nada. A medio plazo, el problema de que Huawei no tenga el respaldo, el soporte, la licencia de Google, es que puede complicarse el tema de la actualización de ese teléfono a nuevas versiones de Android y el acceso en el futuro a lo que son los Google Play Services, que es, bueno, el Gmail, Google Maps, YouTube, todo lo que son las aplicaciones de Google. Y ahora mismo también eso es para los que, digamos, los teléfonos que están ahora en el mercado. Todo el teléfono que salga después, que salga de ahora en adelante, si esto se mantiene, tendría que salir con un sistema operativo diferente, que no tiene por qué no ser Android, porque Android tiene una versión de software libre, que podría coger Huawei y crear su propia versión. Lo que pasa, claro, una versión sin soporte de Google, sin sus servicios, pues una versión un poco complicada para competir en el mercado ahora mismo. O sea que es básicamente, bueno, pues un factor de guerra comercial absoluto y claro, ¿no? El veto a una marca, básicamente, ¿no? Y con consecuencias que no sé si va a tener respuestas, David. ¿Se va a esperar en este sentido porque al final Apple se diseña en San Francisco, como dicen algunos de sus modelos, pero se unen sus partes en otro país, ¿no? No sé si esto va a tener una contrapartida. ¿Cómo lo veis los expertos? Pues, hombre, podemos ver que ya hubo un ejemplo con ZTE hace un tiempo, que pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ZTE no tiene un nombre en el mercado de móviles, sí en el de redes, que es la otra gran problemática que hay en este problema con Huawei, lo que es el mercado de redes, de telecomunicaciones, del 5G. Y ahora mismo, como respuesta de China, pues es lo que también estamos esperando, porque lo que se suele decir, el dragón dormido, seguro que está esperando su respuesta. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, que haga lo mismo y que, por ejemplo, prohíba a Foxconn, que es la gran fábrica tecnológica mundial de muchas marcas, entre ellas Apple, y le diga, no puedes tener relaciones comerciales con una empresa norteamericana. Entonces, Apple se quedaría sin su fábrica, sin su proveedor y sin nada de eso. Hay que decir, y lo leemos en ADSL Zone, que esto no solo le afecta a los smartphones, sino también pues a los ordenadores, ¿no? Y que son otras compañías las que también tienen previsto o están empezando a abandonar, de la misma forma que Google, si se llega a confirmar, han abandonado a Huawei, ¿no, David? Sí, se ha hablado de Intel, que eso sería muy importante para... A ver, el mercado de portátiles que tiene Huawei no es tan importante, porque, por hacernos una idea,
de los 95.000 millones de dólares que facturó el año pasado Huawei, aproximadamente 45.000 es el mercado de móviles, todo lo demás es redes y todo lo que tiene, entre ellos portátiles. Claro, serían portátiles que no podrían ir con un chip Intel, y eso ahora mismo es casi impensable. O si Microsoft decide que, bueno, no decide, sino que se atache a... Sí, se viene a la ley, ¿no? Exactamente. Sí, claro, ellos obedecen a su gobierno, como pasa en todos los países. Sí. O, bueno, estamos esperando también, una cosa muy importante es, ¿qué va a decir Facebook? Facebook, Instagram y WhatsApp, que es todo lo mismo. Si Facebook, Instagram y WhatsApp dicen no hay servicio de estas aplicaciones, de estos servicios en Huawei, puede ser uno de los grandes problemas. Sí, me veo a todos usando WeChat, ya te digo. A ver, puede ser. Mónica, que querías preguntarle a David o comentar. Bueno, pues es que, claro, es interesante cuando hablamos de actualizaciones, como ahora estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar, pero si realmente las actualizaciones se quedan en entredicho, eso supone un problema de seguridad, porque los usuarios que no puedan acceder a las nuevas actualizaciones del sistema operativo, en este caso, pues tendrán en su dispositivo móvil agujeros de seguridad que no estarán parcheados por las nuevas versiones, y esto puede suponer un problema. Sí, y huecos por donde les entre todo. Claro, huecos por donde entre cualquier cosa. Entonces, Huawei pues tendrá que buscar alguna forma para pues permitir a los usuarios de sus dispositivos poder actualizar a la última versión del sistema operativo Android que tengan en este momento, ¿no? Aunque hagan su propio Kirin OS o su versión de Android, la que sea. David, igual vemos el nacimiento de un nuevo sistema operativo que pasa a ser el tercero en lisa, ¿no? Si es que se suele decir que cosas más difíciles se ha visto, pero sería muy complicado. Ni siquiera Microsoft, con toda su potencia, pudo hacer que Windows Phone consiguiera, ¿no? unido con Nokia. O sea, no nos olvidemos que Microsoft y Nokia se unieron en esa parte y fracasaron. No pasa nada, se puede decir. Entonces, yo ahora lo vería bastante complicado. Bueno. Ya digo que esto es en la parte de teléfonos, pero es que luego tenemos también la otra problemática, que es el 5G. Uh-huh. El desarrollo del 5G se puede ver bastante frenado por esta guerra comercial de Trump con Huawei. Bueno, pues con tu ayuda lo contaremos si es que se produce, y si no, seguid por favor a David Gómez Bolaños, especialista de Móvil Zona y Día de Selezón, que nos ha puesto en 3 minutos muy claras las cosas que mucha gente todavía no había podido interpretar en 24 horas que llevamos de noticia. Como siempre, un placer escucharte, David. Muchas gracias y buenas tardes. A vosotros, gracias. Nosotros vamos ya mismo a hablar del informe Afinion sobre cómo los usuarios perciben la ciberseguridad a su alrededor. After Work, con Eduardo Castillo. Afinion es una compañía líder en ofrecer soluciones personalizadas de Customer Engagement. Tiene más de 40 años de experiencia dedicados precisamente al conocimiento y comprensión de cómo se comporta el consumidor. Y esto le permite, entre otras cosas, colaborar con sus clientes para desarrollar propuestas y experiencias que sean relevantes para la vida cotidiana de los consumidores. Precisamente estos consumidores han sido los que han estado en su foco. Consumidores de telecomunicaciones, finanzas, retail, turismo, asegurador, pero estos consumidores, a todos ellos les une una cosa: su vida digital y los riesgos que enfrentan, como cada lunes comentamos aquí. Bueno, pues vamos a hablar de este informe, SOS, el cibercrimen y su relación con el consumidor, que ha realizado la compañía y que vamos a desgranar porque tiene interesantísimos resultados, interesantísimas conclusiones. Y para eso le hemos pedido a Eduardo Esparza, que es el director general de Afinion, que nos acompañe en este programa. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Oye, habéis realizado un informe que en realidad habéis centrado el foco, que no los hay muy habituales, en el consumidor y su relación, percepción con la ciberseguridad. ¿Cómo empezáis a maquinar esto? ¿Por qué creéis que hay que poner el foco en el consumidor, no en el ciudadano? Nosotros aquí hablamos de ciudadanos, de empresas, de instituciones. Vosotros pensáis en consumidores. Sí, como bien decías tú antes, Afinion es una compañía multinacional presente en 22 países. La idea de este estudio surgió el año pasado. El estudio, como veréis, está realizado en 12 países. Hemos entrevistado a más de 13.000 personas y la idea era precisamente esa, entender cuáles son
las preocupaciones a día de hoy que tiene el consumidor final. Afinion es una compañía B2B2C, es decir, que se dirige a unas empresas, pero que tiene en mente siempre el consumidor final de estas grandes empresas. Entonces, lo que nosotros hacemos en Afinion es ofrecer soluciones de valor añadido, servicios, a través de los cuales nuestros clientes puedan crear unas relaciones más sólidas, más estables y más duraderas con su consumidor final, con la intención precisamente de que, bueno, pues de que nuestros clientes se beneficien de su relación con estos clientes finales. Y por tanto, el consumidor es el que está en el objeto final, ¿no?, de vuestra relación, en este caso, pues de negocios, ¿no?, con otras compañías. Correcto. Un consumidor que dijisteis, oye, ¿cómo piensa en torno a la ciberseguridad? Porque estoy seguro de que a lo largo de esos 40 años de historia, pues le habéis analizado por activa y por pasiva. Pero claro, la ciberseguridad para ese consumidor es algo relativamente nuevo, ¿no? Sí, un poco, es un poco la tendencia como ha seguido Afinion. Afinion hace 40 años, insisto, dando soluciones de seguridad, pero sobre productos físicos, tarjetas, carteras, teléfonos, etcétera. Llega un momento de nuestra vida digital en el que lo digital se impone casi a lo físico, y el problema ya no es que te roben la cartera, el problema no es que te roben la tarjeta, el problema es que te roben los números, que te roben las contraseñas, el problema no es que te roben el móvil, el problema es que te roben toda la información que hay dentro de ese móvil, como decía Pablo antes, que te roben las fotos, las direcciones, toda esa información. Entonces, bueno, dentro de esa evolución, Afinion lo que ha hecho durante los últimos 5 años es especializarse precisamente en ofrecer soluciones de valor añadido referidas a estas necesidades. Es decir, creemos que a día de hoy esto es una solución que cada vez más es percibida por el consumidor final como un valor añadido, y por eso nos estamos centrando precisamente en esa área. ¿Y qué les quisisteis preguntar a estas 13.000 personas en 12 países de Europa y de Europa del Este, pues para conocerlos un poco más en su relación con la ciberseguridad? ¿Cuál era un poco esa pregunta, digamos, que sobrevolaba todo el informe? Yo creo que la pregunta o la intención primera era de verdad entender qué es lo que le preocupaba al consumidor final, sobre todo relacionado con la ciberseguridad. No solamente lo que le preocupaba, sino también cuál era su grado de esa percepción de riesgo que tenía respecto a la ciberseguridad. Decía Mónica antes... Sí, porque quizás, y perdona que te interrumpa, Eduardo, a uno le puedes preguntar, oye, ¿te preocupa el calentamiento global? Y dice, sí, mucho. Y dice, oye, ¿cuál es la percepción que tienes? Y dice, pues mira, la verdad es que no estoy yo muy seguro de cuál es, ¿no? Es decir, acercar un poco la percepción real con el conocimiento, ¿no? Correcto, sí, lo decía Mónica antes. Yo creo que en España y en el resto de mercados donde Afinion viene operando, tenemos la sensación de que esto es un tema únicamente que es para grandes empresas o para personas muy importantes. Bueno, yo creo que esta sensación ya está capilarizando, ya cada vez más esto ha llegado a las pymes, y yo creo que ya está llegando al consumidor final, ¿no? Entonces, también hay otra percepción que hemos visto en este estudio, que durante los años que yo llevo trabajando en esta área es, bueno, ¿qué puedo hacer yo, no? ¿Realmente puedo hacer algo frente a eso? ¿Qué medidas puedo tomar para que esto o no ocurra o haya más posibilidades de que no ocurra? Y yo creo que esas precisamente son las cuestiones que queríamos mostrar en el estudio, ¿no? Pues están las personas preocupadas por las actuales amenazas cibernéticas, consideran que están suficientemente protegidas, saben a quién pedir ayuda, pueden las empresas apoyar a los consumidores de algún modo. Al final nosotros lo que creemos es que las empresas, como decías antes, nuestros clientes, telcos, empresas de seguros o empresas relacionadas con las instituciones financieras, sean capaces de proveer de este servicio de tranquilidad, de peace of mind, a sus consumidores finales. Por datos, porque ya has abierto ese melón, y también invito a Pablo y a Mónica que comenten, por supuesto, el primero, el global, el que da un poco sentido, ¿no?, a la percepción, ¿no?, la relación que tiene el cibercrimen con el consumidor. Y es que hay un aumento notable y un porcentaje, yo diría que alto, en la mayoría de los países, de que la ciberdelincuencia es una preocupación. Lo que decíamos un poco del cambio global. Es decir, ya son conscientes de que es algo que es importante, es un problema de nuestro tiempo y que nos afecta. Debemos tener preocupación por ello, ¿no? Sí, efectivamente, pero no solamente debemos tener preocupación, sino lo importante es cómo se tangibiliza esa preocupación. Es decir, realmente, como decías antes, yo soy consciente que me pueden hackear, pero ¿me estoy conectando a una red segura o no me estoy conectando a una red segura? ¿Realmente estoy entendiendo cómo me pueden hackear? ¿Realmente estoy entendiendo qué puedo hacer yo para dificultar de alguna forma? Y está aquí
Pablo, que seguro que sabrá mucho mejor que yo, que si al final si te quieren hackear probablemente lo vayan a hacer, si van a por ti, pero cuantas más medidas pongamos, pues es mucho mejor, ¿no? Esto es como el seguro de la casa. Pues todos tenemos un seguro de la casa, pero nunca nos las dejamos la puerta abierta. Es decir, somos capaces de poner esos filtros, esos cercos a nuestra vida digital, entendiendo también que cada vez estamos pasando más tiempo en nuestra vida digital. Los últimos estudios decían que el consumidor medio pasa 3 horas al día conectado digitalmente, lo cual quiere decir que no entrevistaron a mis hijos, porque estos se pasan 6. Entonces, ¿cómo somos capaces de poner filtros, de poner cercos, de poner límites de alguna forma a esa vida digital nuestra y ser conscientes del rastro y de la información que estamos dejando en nuestra vida digital, que yo creo que es uno de los grandes problemas? Sí, y hay una cosa del estudio que me llama mucho la atención y que comentas tú precisamente, Eduardo, en él, que no es lo mismo preocupación que concienciación. Correcto. Y lo vemos con los datos, porque muchos están preocupados, pero luego a la hora de la verdad, pues no saben utilizar una VPN para conectarse a la Wi-Fi, no saben cambiar las contraseñas, no utilizan un gestor, o sea, no utilizan las herramientas que provee la ciberseguridad, pero por desconocimiento. Sí, correcto. Yo pongo muchas veces el ejemplo, charlas comerciales o reuniones, pues mucha gente puede estar preocupado por los accidentes de tráfico. Bueno, pero si te sientas en el coche, no te pones el cinturón de seguridad, excedes los límites de velocidad y te has tomado 4 copas, pues estarás muy preocupado, pero tu concienciación respecto a los accidentes de tráfico es bastante limitada. No, a mí me ha gustado también la parte de los países en los cuales habían sido víctimas de un fraude de identidad, que es uno de los, creo yo, de una suplantación de identidad, que es uno de los grandes problemas quizás que no somos quizás tan conscientes en los países latinos, que quizás en los anglosajones sí son más conscientes. Lo vemos porque en Estados Unidos, en Brasil y Turquía sí que destacaba más quizás esa concienciación y en los latinos un poco menos. ¿A qué crees que se puede deber esta diferencia? Pues, sinceramente, nosotros, yo te puedo hablar del escenario del mundo Afinion, podemos decir, ¿no? Como te decía, nosotros estamos presentes en todos los países europeos, en Estados Unidos, en Brasil, también en Turquía y en Sudáfrica. Y sí que te he de decir que la idea o el concepto de poder ofrecer servicios relacionados con la ciberseguridad para fidelizar a los clientes nace un poco de los países del norte, de los países escandinavos. Los últimos estudios nuestros de Afinion internos decían que el 80% de las familias de los 4 países nórdicos tienen una solución relacionada con la ciberseguridad incluida dentro de su seguro del hogar. Bueno, pues eso significa esa preocupación y esa concienciación. Aquí estamos años luz, sí, muy años luz. Y aquí estamos poco a poco empezando. Yo creo que el incidente de Telefónica ayudó un poco, pero para dar la gran foto y cómo capilariza eso, como decía antes, al tema de las pymes y al consumidor final, será el que dé el empujón final. Porque muchas veces, otro de los temas que también tenemos que hacer frente a él es que cuando hablamos de ciberseguridad parece como que queramos poner que la gente no se conecte, y es todo lo contrario. Lo que queremos es que lo haga... Que se conecte de manera segura, exacto. Claro. No. Claro, es un poco como el ejemplo que ponías de la casa. No queremos que tapies la puerta de tu casa, lo que queremos es que le pongas una puerta más segura. Efectivamente. Oye, pues al aumento de la preocupación, pero me ha gustado mucho lo que ha apuntado Mónica, que preocupación no es lo mismo que concienciación. Al aumento de la preocupación se suma también una lista de los tipos de delincuencia. Bueno, hay que decir que preocupan más los delitos cibernéticos que los delitos fiscales, ¿eh? Sí. Eso también me ha parecido muy interesante, ¿eh? Sí, no, es que al final realmente pueden hacerte más daño, podemos decir, casi a nivel de cualquier riesgo dentro de tu vida digital, por supuesto también que el delito fiscal, pero realmente es un tema pues que cada vez va a ir a más, como decías al principio. Oye, uno de los apartados del informe habla sobre los tipos de la ciberdelincuencia, ¿no? Y además Pablo ya mencionaba un poco, ¿no? Ponía un poco en lisa ese robo de identidad como el que más preocupa frente a el pirateo de las redes sociales, los emails falsos, las operaciones fraudulentas o incluso el fraude en la compra online, ¿no? Que este también era uno de los que muchas veces decíamos, oye, esto es lo que impide un poco el desarrollo del comercio electrónico, no sea que me vayan a robar, ¿no? Los datos de la cuenta y cosas así, o incluso los propios ransomware. Me llama mucho la atención, ¿no? Un poco la sensibilización con respecto a los tipos de ciberdelincuencia
el ransomware hay una preocupación de un 52% frente a un robo de identidad, que es el máximo, de un 78%, Eduardo. Sí, nosotros presentamos este estudio en la Semana del Seguro. Además, contamos con la presencia de Mónica y de Pablo, que nos ayudaron a tener una presentación y una mesa redonda bastante interesante. Y el estudio lo que hace es una comparativa en los países donde está operando Afinion, y correcto, el estudio lo que nos decía es que el robo de identidad es la principal causa de preocupación, y de hecho 1 de cada 3 personas a nivel mundial, las personas que hicimos esta encuesta, que como repito hicimos a 12.000 personas, decía que afirmaba conocer a alguien que se había visto afectado por el robo de identidad o haber sido afectado directamente. Y en España esa cifra se mantenía en la media general del resto de los países. Porque un robo de identidad, Pablo, Mónica, ¿qué es? ¿Cómo se produce un robo de identidad? Es decir, yo soy yo, me han robado el DNI. ¿Qué es un robo de identidad en este caso digital? Bueno, depende. Tienes distintos tipos, como siempre en el mundo, pero, o sea, en el mundo de la ciberseguridad siempre hay distintos tipos de ataque, pero ponte en uno en el cual con tu número de la seguridad social puedas pedir un préstamo. Entonces, si yo en lugar de ser Pablo Sanemeterio soy Eduardo Castillo y pido un crédito a tu nombre, por ejemplo, yo ya tengo el dinero para comprarme el coche y tú tienes la deuda. Eso es un ejemplo por ejemplo, de robo de identidad. Y además con directo al dinero. Luego ya, bueno, están las típicas también en redes sociales, que siempre se ha dicho muchas veces que si no estás en redes sociales, igual alguien se pone en tu nombre a tuitear por ti. Correcto, es lo que hablábamos antes, el tema, por eso fue tan importante la vulnerabilidad de Equifax, y por eso es tan importante, bueno, pues estar pendiente de esos temas. Os comentaba al principio que en el último estudio de Eurostat, lo que tarda de media en darse cuenta a alguien que ha sido hackeado que le roba de la identidad es 5,3 meses de media. Bueno, pues lo que hay que hacer es buscar soluciones que disminuyan a lo máximo posible ese periodo. ¿Qué pasó con Equifax? Ya que lo ha sacado Eduardo a colación. Mira, esto fue un caso... Os iba a comentar, al hilo de lo del robo de identidad, que estaba viendo que España es el país de la Unión Europea que cuenta con más víctimas de robo de identidad registradas, según datos de la Oficina Europea de Estadística. Esto, bueno, es de 2018, y el 7% de los internautas españoles han sido víctima de este delito durante los 12 meses de 2018, en comparación con la media comunitaria, que es del 4%. Y como bien decía Pablo, pues robo o usurpación de identidad, que pueden ser realmente pues delitos muy graves y que pueden conllevar consecuencias muy graves para los usuarios. Oye, el tema de Equifax, que yo os preguntaba, ¿cuál fue el caso? Bueno, Equifax fue una brecha de seguridad que acabó con una publicación de datos personales de la gente, que incluía también pues datos de calidad crediticia, número de la seguridad social y, bueno, pues los típicos de dirección, nombre, apellidos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tenía principalmente pues esos dos datos sensibles, el número de la seguridad social, que en el mundo anglosajón pues sí, como decías, ¿no? Puedes pedir un préstamo incluso. Puedes pedir un préstamo con ese camino, y luego aparte la calidad crediticia, que es un dato también bastante sensible. Sí, en los países anglosajones el tema de la calidad crediticia es muy importante. En el caso de Equifax, por cierto, afectó a 143 millones de personas, que fue por eso precisamente fue tan sonado, ¿no? Oye, Eduardo, en el informe que habéis dividido, digamos, en 3 grandes áreas, ¿no? Un poco la percepción que tiene ese ciberdelincuente, ¿no? El consumidor sobre la ciberdelincuencia. La percepción que tiene el ciberdelincuente. Por estadística alguna tiene que serlo. Que compre todos los días, ¿no? Luego hay un apartado, ¿no? En el que lo habéis titulado La incertidumbre crea preocupación, en el que dicen ser conscientes que sí, que les preocupa la ciberseguridad, pero que no saben cómo protegerse y que no tienen confianza en estar protegidos. Esto es también muy significativo, ¿no? Sí, correcto. En el estudio lo que nos dice es que hay 4 factores fundamentales que han contribuido a que la preocupación aumente. El tema del 70% tiene la percepción de que los delitos relacionados con la ciberdelincuencia están aumentando, debido también al incremento de la cobertura en los medios de comunicación también, que está ayudando mucho. Temas de empresas como la de Pablo, de Eleven Path, ha ayudado mucho a tener esa percepción en los medios de comunicación, ¿no? Tener un líder de opinión. Sí, la visibilidad. Exacto, ¿no? La visibilidad de ciertos personajes. Y luego el gran problema a nivel de percepción y de concienciación es lo que hablábamos antes, el tema de el desconocimiento que existe entre los consumidores, ¿no? El no saber qué puede hacer primero para evitarlo, qué hago si ocurre,
¿A quién tengo que ayudar? ¿Es una solución que me da mi telco, mi banco, mi compañía de seguros? Es decir, ¿quién me puede ayudar? Por eso yo creo que existen todavía ciertas, a nivel de grandes empresas, y es lo que estamos haciendo en Afinion y lo que queremos seguir trabajando en el mercado, es precisamente utilizar este servicio de valor añadido, todo lo relacionado con la ciberseguridad, para fidelizar de una forma mejor a tu cliente, a su cliente final, dándole una solución que todos vemos que va a ser necesaria, que ya es necesaria y que va a ser más necesaria. Ya no solamente a nivel de, oye, ha ocurrido, te voy a ayudar, sino, oye, utiliza estos métodos que estoy poniendo a tu disposición para que no ocurra. Vamos a, entre los dos, intentar disminuir esa situación posible. Claro, comentaba Eduardo un aspecto muy interesante, ¿no? Y es el de el usuario sabe a quién tiene que, vamos a entrecomillarlo, pedirle que le proteja, es decir, a su proveedor de tecnología del dispositivo, a su proveedor de datos, a su operadora de telefonía, al sitio en el que compra, pues a través de su móvil o a través de su ordenador, pues qué sé yo, la fruta del día o un triciclo para su hijo. ¿A quién le tiene que pedir? Claro, eso es lo que desconocen, ¿no? Es que a día de hoy todavía, pues bueno, volvemos un poco a lo de siempre. La tecnología tiene pocos años de vida. Entonces, en estos pocos años de vida, pues todavía la gente no sabe muy bien a quién le tiene que pedir cuentas, si al final le estafa un usuario de una plataforma de compra-venta o si esa ha sido la pasarela bancaria, si ha sido el seguro. Y que luego también el consumidor también tiene que asumir su responsabilidad, que yo creo que es muy importante. Volvemos al ejemplo, si me permitís, del conductor, ¿no? Oye, pues sí, yo te puedo ayudar a explicarte que el cinturón de seguridad es importante, que tienes que respetar los límites de velocidad, te puedo decir que la ciberseguridad es clave, ten cuidado donde te conectas, pero tú llegas al aeropuerto, te metes en la primera wifi free que veas, pues se ha ido al garete todo lo que hemos hecho, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Todos los servicios que usamos deben proveer seguridad y yo creo que los usuarios cada vez más tienen que exigir que esos servicios y esas aplicaciones y esas cosas del Internet, de las cosas que seguiremos usando, tengan incorporada la seguridad, pero aparte, por supuesto, estoy de acuerdo con Eduardo que nosotros tenemos que ser conscientes de ello y aplicar otra capa más de seguridad, porque al fin y al cabo esto va de ir poniendo capas para que al final sea más difícil penetrarlas, ¿no? Sí, por eso nosotros creemos en Afinion que esas empresas proveedores de confianza, como hablábamos antes, grandes compañías, tienen una gran capacidad de formación a la hora de realmente de educar al cliente para prevenir al máximo estos riesgos digitales ante los que nos enfrentamos. Bueno, viene el Internet de las cosas, vienen más puertas en Internet, vienen más posibles vulnerabilidades, con lo cual esto no es algo que se va a quedar aquí. Oye, pues permitidme que hagamos una pequeñísima pausa y enseguida seguimos hablando de este interesantísimo informe SOS, el cibercrimen y su relación con el consumidor. Ya hemos visto que está preocupado por la ciberseguridad. Ya hemos visto que le preocupa pero no sabe cómo defenderse. ¿A quién le puede pedir ayuda? Ahora nos lo comenta nuestro invitado. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Quieres invertir en tus fondos de siempre y pagar muchas menos comisiones? Hazte socio de Zona Value Club, el club de inversores que devuelve comisiones. La cosa es simple, te haces socio y empiezas a ahorrar sin cambiar de cartera de fondos. Así de fácil, así de rentable y ahora sin cuota de socios el primer año. Infórmate en zonavalue.club y lleva tus finanzas al siguiente nivel. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Finanbest, lo dicen nuestros clientes. Lo que me gusta de ellos, que me analizaron el perfil, qué perfil era. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca, la inversión era absolutamente impersonal, te ofrecían pues por criterios básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te incorporas en una categoría. Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. After Work, con Eduardo Castillo.
Estamos hablando con Eduardo Esparza, director general de Afinion, sobre este informe que habla de percepción del cibercrimen por parte de los consumidores. Decíamos efectivamente que gracias a no solo obviamente programas como este, portales como el de Mónica, que llevan bastantes años ya informando sobre la ciberseguridad, la revista SIC, 30 años hablando de los peligros que la propia comunicación y la telemática nos ofrece, bueno, pero que ese aumento de la información hace que aumente la percepción de que hay un riesgo. Pero todavía siguen existiendo lagunas, nos comenta nuestro invitado, Eduardo Esparza, sobre la idea de qué podrían hacer los usuarios para protegerse, y especialmente para protegerse de los robos de identidad, que volvemos a insistir y a mí es que me ha llamado mucho la atención lo que más le preocupa a la gente, por encima de que se vea contagiado todo su ordenador, de que haya incluso un robo material de dinero de tu cuenta, que les roben la identidad. Me llama mucho la atención, la verdad, ¿eh? No, y a mí incluso lo que me llama mucha atención también del estudio es que indica que solo un 16% de los encuestados tienen un sistema que les proteja frente a esta amenaza. A la del robo de identidad. Sí. ¿Cómo se puede proteger uno frente a un robo de identidad? Nosotros en Afinion realmente estamos aportando soluciones en el mercado que lo que hacen es, el cliente lo que tiene que hacer es incluir aquellos datos que la máquina o que la herramienta rastree, de tal forma que la propia herramienta te va rastreando pues tus datos de email, tus datos de cuenta bancaria, aquellos datos que tú quieras que la herramienta en sí te rastree, y te va lanzando avisos si tu información puede estar siendo hackeada o no. De esa forma lo que conseguimos es precisamente lo que comentábamos antes, reducir ese periodo de tiempo en el que los 5 meses estos que hablabas. Efectivamente, y todo el daño que te pueden hacer durante esos 5 meses. ¿Cuándo uno podría hacer eso? ¿Recordáis cuando se produjo un gran robo de cuentas de correo electrónico? Que aquí mencionamos que había una página que decía, oye, a ver si tu cuenta ha sido robada o no, ¿no? ¿Cuándo uno debe utilizar esta herramienta de la que nos habla Eduardo? Pues cuando... Yo creo que en general la debería utilizar siempre. O sea, en el fondo es un poco... Sí, porque muchas veces nunca sabes si te han hackeado. Sí, ¿no? correcto. Ya te digo, ¿qué voy a decir yo? La debería utilizar siempre a nivel del consumidor final, pero nosotros lo que hacemos en Afinion es ir un paso más allá. Es que lo que estamos proponiendo a estas grandes compañías proveedoras de confianza, insisto, como son aseguradoras, instituciones financieras o telcos, es ofrecer este servicio, porque además de ayudar a su consumidor final y de darle una solución de valor añadido que realmente él va a valorar, le vas a generar un vínculo emocional que va a ir más allá de estar ahí para solucionarle un problema. Y de hecho, una de las partes de la encuesta lo que cuantifica es precisamente los porcentajes, cómo aumentan los porcentajes cuando una compañía de seguros, una compañía de telefonía o una compañía bancaria pudiera ofrecer esa solución de rastreo en la Deep y en la Dark Web de los datos del consumidor final. Se sorprendería, yo creo, que la gente si utilizase la herramienta, de los datos suyos que podrían estar circulando, ¿eh? Probablemente, porque al final este tipo de herramientas rastrean la web superficial, pero también la web más profunda, ¿no? Sí, nosotros estamos buscando la solución de Afinion que estamos poniendo al mercado y que estamos hablando con algunas de estas compañías. Lo que hace es buscar precisamente los datos del cliente en la Google indexada, digamos, pero también en la Deep y en la Dark Web. Claro. Con lo cual te está dando esa información y para que tú luego puedas tomar las medidas necesarias. Las puedes incluir o bien dentro de un contrato de seguros de tu teléfono, o bien dentro de un contrato de seguros que puedas tener con tu compañía de seguros, o bien incluso como un beneficio asociado a una aplicación bancaria o una tarjeta de crédito. Es como un plus, como un añadido a unos servicios que ya tienes. Es que precisamente en este sentido tiene toda la lógica hablar de, pues, oye, ¿qué es lo que a ti te diferencia como empresa proveedora de o vendedora de, ¿no? ¿Qué te diferencia? Pues, oye, tu trato al cliente, no se preocupe usted que yo se lo voy a cambiar o le devolvemos el dinero, ¿no? Esos servicios que, pues, en la mente de las personas calan como, oye, esta empresa, pues, me cuida, me ofrece, etcétera, etcétera. Tiene toda la lógica del mundo, pues, que empiecen a ofrecer, oye, no te preocupes,
que yo te voy a proteger a ti de las ciberamenazas. Muchas veces lo comentábamos cuando uno sacaba una tarjeta de crédito, decía, no te preocupes que te doy un seguro de viaje. Y dice, ¿qué tendrá que ver ¿no? la tarjeta que yo utilice con un seguro de viaje? Pero al final decías, oye, qué bien que me voy tranquilo solo con un plastiquito en mi cartera. Exacto, esa es la idea, no es estar solamente, como decía antes, una vez ha ocurrido el problema, sino podemos imaginaros pues tener esta solución dentro de un seguro que podemos tener del móvil o un seguro de vida o un seguro que tú tengas una herramienta que independientemente de que si tu información ha sido o no hackeada, incluso te lance comunicados diciendo, estate tranquilo que no ha ocurrido nada. Claro. Es decir, esa comunicación que se produce entre empresa y cliente cambia por completo. Ya no solamente una empresa de seguros que está ahí para ha ocurrido un problema, te lo voy a arreglar, sino, oye, te estoy ayudando, que lo sepas, lo cual es mucho más fácil a la hora de la renovación de cualquier póliza que ese cliente pueda tener con esa empresa de seguros, tenga en mente, oye, esta gente ha estado por mí, yo he estado pagando un seguro, pero no solamente están aquí por si a mí me pasa algo, sino que me están ayudando mientras eso pueda pasar. Hombre, nosotros hemos comentado aquí miles de noticias, me he pasado, pero unas cuantas noticias desde que comenzamos el programa en el que hemos hablado de robos de identidad, robos de bases de datos, etcétera, etcétera, que se han hecho públicos, que han salido en los principales medios de comunicación y que uno lo ha leído y se ha podido preguntar, oye, no me han robado a mí los míos y tal. Si de repente una compañía que te provee a ti de algún tipo de servicio te dice, oye, no te preocupes, habrás leído esta información, bueno, pues no te preocupes que yo velo por ti, independientemente de que yo sea un proveedor de servicios de X, no te preocupes que yo he velado por ti y a ti no te ha pasado nada. Claro, esa parte de sentirte protegido y cuidado por la parte de la compañía, es decir, no solo estás pagando tu cuota, sino que además sabes que te voy a resolver el problema si es que se produce. Y te voy a ayudar. Yo creo que es la clave, el tema de la educación, ¿no? Me parece una buena aproximación, ¿sabéis a qué? Nos decía antes, no sé si lo ha comentado Eduardo, dice, no hay que meter miedo, ¿no? Aquí a la gente, ¿no? O sea, porque muchas veces se nos dice, oye, es que estáis metiendo el miedo en el cuerpo a la gente, ¿no? Y quizás al tener esa percepción de que trasladamos el mensaje de que la ciberseguridad, ojo, que hay que tener muchísimo cuidado, pues quizás la gente lo rechaza un poco, ¿no? Sí. Si nosotros le ayudamos a introducir la ciberseguridad pues como algo que, oye, que forma parte de nuestras vidas, como son los servicios añadidos, como al final, pues oye, lo quieras o no, quizás logremos esa concienciación, ¿no? Que tanto deseamos, ¿no? Pero es que lo que da miedo de esa frase no es tanto la ciber como la seguridad. Es decir, volviendo al ejemplo del conductor, ¿no? Es que cuando estás diciéndole que se ponga el cinturón de seguridad, no le estás diciendo que te vas a pegar un trompazo, sino simplemente, oye, que vas más seguro con el coche. Muchas veces tenemos la percepción de que lo que da miedo de esa frase es ciber, pero no, lo que da miedo realmente es seguridad, porque es asumir que nos puede pasar algo. Claro. Sea en el coche, o sea en la vida digital, o sea donde sea. A un momento que yo tengo que hacer algo por si acaso tengo un accidente o me roban mis datos, ahí es donde está un poco en el subconsciente esa idea. Pero yo creo que la clave de todo esto es, como bien dices, al final es normalizarlo. Que la gente vea que la ciberseguridad forma parte de su ciberseguro o de cualquier servicio que utiliza, da igual, navegando por Internet, las aplicaciones, que sea algo normal y que sea algo que incluso eche en falta cuando contrate un servicio y no le digan, oye, que también cuidamos de tu ciberseguridad, que sea algo que lo exija. Eso es lo que al final tiene que pasar, que no sea algo que le dé miedo, sino que sea algo que lo dé por hecho. Sí, me ha gustado la frase, el concepto que ha dicho antes Pablo, lo de comoditizarlo, si lo digo correctamente. Yo he dicho. Pero eso no está en la RAE, ¿eh? No, sí, pues tampoco, como almóndiga tampoco. Pero sí, es un poco, los ataques al principio son sofisticados, son dirigidos y han costado mucho crearlos y se utilizan en muy contadas ocasiones porque no los quieres quemar, para eso tienen un valor. Pero según va pasando el tiempo y según se han ido utilizando más, es más probable que alguien se haya detectado ese ataque. Y en ese momento en el que alguien ya lo ha detectado y poco a poco vas también a ver la noticia de y ha salido una solución, un parche de seguridad que protege de este ataque. Ahí es cuando ya se comoditiza y ya está accesible para todo el mundo y se empiezan a hacer las campañas estas de gusanos que vimos, como WannaCry y similares, que lo que hacen es explotar precisamente ese fallo. Correcto. Oye, pues este informe, SOS, el cibercrimen y su relación con el consumidor, cómo fortalecer la confianza de tus clientes protegiéndoles de las amenazas online, elaborado por Afinion, lo que viene a decir es, oye, vosotras empresas podéis ofrecer a vuestros clientes un valor añadido. Y eso es lo que nosotros
le hemos pedido que haga Finion a partir del mes de junio. Nos van a ofrecer a los oyentes de este programa un valor añadido cada semana, ofreciéndonos precisamente un consejo no para temer, sino para proteger nuestra relación con la ciberseguridad. Eduardo, os esperamos cada semana. Cuenta conmigo, aquí para estaré. Esos consejos que desde Afinion nos van a trasladar y que hagan nuestra vida pues un poco más segura, que seamos conscientes y percibamos la ciberseguridad como algo con lo que tenemos que convivir, pero que no tengamos miedo y que dispongamos de las herramientas necesarias. ¿Te parece? Me parece perfecto, pero antes de despedirme, permíteme decirte que disfrutes de mi ciudad de Valencia. Que vais a un sitio además muy valenciano. Muy valenciano. Nos lo ha chivado, nos lo contará la semana que viene. ¿Dónde nacieron las fallas? Bueno, pues si queréis averiguarlo, tenéis una oportunidad el próximo día 23. Hasta luego. Eduardo Esparza es el director general de Afinion, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. No os vayáis, chicos, hacemos una brevísima pausa y enseguida saludamos a nuestro invitado de Panda. After Work, con Eduardo Castillo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. ¿Hace trading en divisas? Acceda con CMC Markets a más de 330 CFDs sobre pares de divisas, incluyendo CFDs sobre criptomonedas, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple. Opere con las plataformas y las apps de trading de CMC Markets. Ahora MT4 también disponible. CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP. No, un momento. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefonicaempresas.es. Capital Radio se desplaza a Valencia el próximo 23 de mayo, donde analizará en una jornada gratuita de 1 a 4 y media de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán Aberdeen Standard Investment, Inverdi FEAFI, Finanbest y Profin Arquia Banca Privada. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 3333 o en el mail eventos@capitalradio.es. El 23 de mayo de 1 a 4 y media de la tarde desde el Palau Balmes, una joya arquitectónica en el corazón de Valencia, en la calle Balmes 29. After Work, con Eduardo Castillo. Decíamos que una cosa no es incompatible a la otra, porque una son inversión y finanzas y la otra es ciberseguridad, pero coinciden en fecha. El día 23, escuchábamos a José Antonio González recordar que en Valencia está el Día de la Inversión en Capital Radio, pero también el día 23 en Madrid nos encontramos con una importante cita, y es que, como hemos comentado al principio, Panda pues reúne en este encuentro de ciberseguridad de los más grandes de Europa pues yo creo que a la flor y nata del sector para hablar de tendencias, hablar de amenazas, hablar de evolución, investigación e innovación. Le vamos a preguntar un poco que nos adelante algunos contenidos a nuestro invitado, si os parece, que es Ángel Luis Suz Hortás, que es consultor preventa y especialista en las soluciones de Panda. Ángel Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Todo preparado para el día 23 o no? Sí, está todo preparado. ¿Tenéis sitio de sobra? Porque si es la mayor de Europa... Sí, va a haber casi, me han dicho hoy precisamente, casi 1.000 asistentes. ¿1.000 asistentes? Sí, es que este evento, pues, se organiza bajo el lema de European Cyber Security Hub, como bien has dicho, con una clara vocación internacional, y es el segundo año consecutivo que organiza Panda su Security Summit. Es el Panda Security Summit, ¿no? El Panda Security Summit, y es un evento pues diseñado para profesionales de la tecnología y que aborda precisamente las técnicas, en este caso de threat hunting, que hablaremos de esta técnica
técnica que es muy interesante. O sea, Ángel Luis, ¿el threat hunting es un poco lo que va a marcar este summit? Sí, sobre todo en la segunda parte del evento. En la primera parte, ¿qué va a haber en la primera? Hablarán un poquito las grandes figuras de la empresa. Los jefes de la empresa. Eso es. En el coloquio de bienvenida a las 10 de la mañana, y luego a partir de ahí pues hay una visión de Gartner de Pete Soart. Luego habrá un coffee break. A la 1 de la tarde va a hablar Curro Márquez y Jesús Ponce de Telefónica, dando una visión de una gran compañía y de su cibersoc. Y a la 1:30 CaixaBank con Lucas Varela, dando una visión del sector bancario, ¿vale? A las 2 de la tarde hablará nuestro número 1 en Panda Labs, Pedro Uría, que es el director, con la visión del laboratorio, que yo creo que es un poquito más enfocado técnicamente. A las 2:30, por supuesto, nos relajaremos todos un poco. Sí, paráis un poco, ¿no? Para comer, ¿no? Digo yo. Un cóctel, como ¿qué comeréis? Pasado, un networking y unos talleres. Y a las 3 de la tarde, pues habrá unas charlas sobre todas nuestras soluciones corporativas, en la que, en este caso, los preventas, haremos unos talleres enseñando bien las soluciones con las consolas, demo y demás. Oye, de todo este, bueno, en realidad es un cartel muy interesante, gran empresa, empresas financieras, lo que hace el laboratorio de Panda, pero me quedo con la primera de ellas, que ha mencionado entre otras, la visión de Gartner. Al final, lo que diga Gartner un poco, pues es ilumina el camino, ¿no? Hacia dónde está yendo las ciberamenazas y cómo deberían trabajar las empresas, en este caso como la vuestra, ¿no? Correcto. Un apunte que se me ha olvidado. Va a hablar también una persona de la Comisión Europea, Miguel González, que es el responsable de la unidad de ciberseguridad, tecnología y desarrollo de capacidades, ¿vale? Es importante para que vea... Sí, cada vez va a haber más presencia de organismos internacionales e institutos multilaterales, ¿no? Porque forma parte, como siempre hemos dicho, hemos apuntado, que la ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo. Pero habladme un poco de Gartner, no de lo que va a decir. Entiendo que eso habrá que ir el día 23, pero suele, como digo, pues poner un poquito el foco en las amenazas, ¿no? Sí. En este caso, pues la visión de Gartner como analista independiente que es, pues va a reflexionar sobre esas últimas tendencias mundiales de ciberseguridad y analizar el panorama actual en relación con las estrategias de seguridad de los gobiernos de la Unión Europea. ¿Por dónde creéis que va a ir Gartner, Ángel Luis? En realidad, él va a dar unas claves de los análisis que se llevan a cabo, sobre todo por los MSSPs, porque bueno, es un evento a gran altura, aunque van a ir todo tipo de clientes, digamos, de Panda y partners grandes, pero al final es un evento enterprise que llamamos nosotros. Va a ir un poquito enfocado a las tecnologías de monitorización, ¿vale? Como los SIEM y los análisis de comportamiento. Entonces, va a ser súper interesante porque ya sabéis que, como tú bien has dicho antes, esta entidad es la que dice y nos puntúa a todos al final de su informe, y si estás puntuado en visionario, eres visionario, y si no lo estás, no eres visionario. No, la verdad es que el tema, sobre todo del SIEM y de la monitorización, que además se presta mucho para técnicas de inteligencia artificial también, que son un poco las técnicas que están tratando de ayudar a combatir todos los ataques que se sufren día a día en Internet. En este sentido, entiendo que Panda también tiene ahí una gran apuesta por la inteligencia artificial y la monitorización, ¿verdad? Sí, eso está en uno de nuestros filtros de la solución más exitosa que tenemos, Adaptive Defense 360. Está en el tercer filtro, y unido a esas tecnologías que has comentado tú, pues también tenemos las fórmulas de Machine Learning, y la verdad es que nos está dando muchísimo éxito dentro de tanto a nivel español como a nivel europeo. Oye, el threat hunting es uno de los conceptos que decíamos al principio, es el que también va a marcar pues esas charlas, esos puntos de encuentro, ese networking. ¿Qué es esto del threat hunting? Traducido es la caza de amenazas, Caza de amenazas. ¿Cómo se entiende esto, Ángel Luis, en el mundo de la ciberseguridad? Sí, ¿Y qué es lo que se puede hacer qué es lo que vais a hablar en torno a esto? Sí, es lo que nosotros llamamos una búsqueda proactiva de amenazas, ¿vale? Los ataques buscan unas herramientas legítimas ya presentes en el entorno, que hace unos años eran los exploit, que llamamos nosotros, y que se pueden identificar a través de esas fórmulas automáticas en un gran porcentaje, porque sabemos que tienen unos fines maliciosos, ¿vale? Pero esta tecnología es un
digamos, es todavía más proactiva, ¿vale? Nosotros lo llamamos servicio. ¿Por qué? Porque hay personal por detrás que están mirando todo este tipo de soluciones que lo que tienen como objetivo es identificar estos ataques, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Tenemos unas herramientas propias desarrolladas por Panda. Ya sabéis que Panda lleva 30 años en el sector de la ciberseguridad, en la que nosotros vamos a probar unas hipótesis y una vez validada vamos a ver que toda esa actividad que hemos monitorizado es un potencial incidente y tomaremos unas acciones muy preventivas para remediar estos incidentes y que no lleguen a producirse, ¿vale? Entonces es un poco el todavía ser un poco más proactivos que la solución que os he dicho antes, Adaptive Defense 360, porque al final yo en esa solución voy a que yo levanto un proceso, monitorizo ese binario en la nube, en las fórmulas de Machine Learning casi en un 99,98% clasifico si es bueno o malo automáticamente, pero se me queda un agujerito en el que yo tiene que haber una persona detrás ahí y que sepa que si, por poneros un ejemplo claro, si hay un cuchillo encima de la cocina, pues de momento no me da ninguna evidencia de que eso puede ser malo, pero si a ese cuchillo le coge una persona y se lo lleva de la cocina y lo lleva a una habitación donde hay otra persona, eso puede ser una evidencia de que puede haber un ataque, y entonces es donde mi servicio actúa proactivamente y lo pararía. O sea que estamos hablando de, oye, ojo, que tu compañía o tu empresa se está hablando demasiado de ella en los sitios ocultos, sí, o podría ser ahora mismo objeto de un ataque por esto y lo otro. Correcto, eso es. Es muy interesante porque la seguridad, como hemos dicho muchas veces, no es un producto, sino que es un proceso continuo, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas lo que hacen es, esa proactividad, permiten monitorizar las redes para detectar estas amenazas, si es posible antes de que ocurran, que es lo ideal, ¿no? Entonces, la prevención, cuando estamos hablando de ciberseguridad, es fundamental porque no podemos limitarnos a ser reactivos, porque al final te estás jugando a que las amenazas entren en el sistema y ya sabemos lo que pasa, que tardas en detectarlos, etcétera. Siempre hablamos un poco de las tres ejes siempre en la seguridad: prevenir, detectar y responder. Cuanto más tarde llegues, pues entre comillas las consecuencias del ataque habrán sido mayores. Cuanto más carga hayas puesto en la prevención, mejor va a ser para la parte de consecuencias. Yo quería volver un poquito al principio cuando nos has estado hablando de la parte de los filtros. Has dicho que tiene 3 filtros o que era el tercer filtro. ¿Cuántos filtros tiene la solución? Tiene 4. El primero es el filtro, digamos, de la plataforma tradicional, que es el EPP, Endpoint Protection Platform, y que es el antivirus. Es el commodity que siempre hemos tenido desde estos 30 años, Panda siempre lo ha tenido y demás, pero hubo un cambio en la compañía y bueno, se ha variado hacia ir a gran empresa. Y aunque tenemos nuestra cuota de retail, y que también somos conocidos por la cajita del supermercado y demás, la licencia 30 euros al año y demás, pero el barco va hacia otra dirección. De hecho, en nuestra tecnología EDR, Endpoint Detection y Response, lo que hace es que puede convivir con cualquier antivirus, con lo cual al final lo que quiere Panda es securizar bien al cliente. Que tú tienes un antivirus de color verde, de color rojo, de color amarillo, perfecto, tenlo, no pasa nada, pero ese solo te va a cubrir el malo conocido, ¿vale? El primer filtro de este que hablábamos. Luego tenemos un segundo filtro en nuestra tecnología EDR, que es el lista blanca, lo que nosotros llamamos goodware. Llevamos muchos años almacenando goodware. Y si yo ya sé lo malo, sé lo bueno, al final el agujero, el gap que tenemos de incertidumbre, el desconocido que llamamos nosotros, aquí está esa serie de tecnologías donde en un 99,98% mis clústeres clasifican, mis máquinas cada vez son mejores, que eso es goodware o es malware, con lo cual lo dejaré ejecutar o no. ¿Qué quiere decir esto? Que mis máquinas cada vez son mejores, son más potentes. Yo cuando entré en Panda, que llevo 4 años, soy de los más jóvenes, porque tengo muchos compañeros con muchísima experiencia y muy buenos. Yo cuando entré esa cifra era un 99,93%. ¿Qué quiere decir? Pues que hemos subido del 99,93 al 99,98, con lo cual nuestras máquinas siguen siendo mejores cada
cada día, por así decirlo, vamos mejorando. Con lo cual, también necesitamos menos personal para pasar a ese último filtro, que en ese último filtro lo que hacemos es que un reversing en Bilbao destripa esa solución y la va a clasificar como buena o mala, y así la dejaremos ejecutar o no. Uh-huh. Por cierto, que estaba revisando un informe sobre threat hunting, precisamente elaborado por el SANS Institute, ¿no? Que dice que el 43% de las compañías están llevando a cabo operaciones de threat hunting de manera continuada como parte de su estrategia de prevención de riesgos de ciberseguridad. Y el 65% prevé que va a invertir más en estas herramientas en los próximos 2 años. O sea, que es una técnica que está ahora mismo en auge dentro del sector de la seguridad informática. Antes Pablo mencionaba con nuestro anterior invitado, con Eduardo Esparza de Afinion, el concepto de inteligencia artificial. ¿Tiene aquí que ver mucho la inteligencia artificial, Ángel Luis? Sí, al final nosotros, al estar con un agente, con un único agente en cada dispositivo, porque puede ser un equipo de sobremesa como antiguamente, solo se ponía en ese equipo de sobremesa y la persona se iba a las 5 de la tarde a su casa y ya no había que securizarle, pero hoy en día eso es imposible. Todos andamos con smartphone, con acceso a correo electrónico, datos personales, portátiles, la Surface, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hay que protegerlo. Entonces nosotros, ¿cómo lo hemos hecho? Pues un agente en cada dispositivo y ese agente se mete en los intestinos del sistema operativo, a nivel de kernel, se mete antes incluso de cuando arranca el sistema operativo, para que no se entre ningún virus del sistema operativo, y al final tenemos una telemetría en la que la inteligencia artificial, las fórmulas de machine learning, el threat hunting, hay una telemetría tan potente, cogemos miles de eventos que llamamos nosotros, que nos van dando todo ese camino, toda esa ruta hacia lo que puede ser malo, y es de donde nosotros nos nutrimos. Y de ahí lo que hablábamos antes del SIEM. La persona, cliente, que quiere correlar estos datos con su perímetro, porque la seguridad también, yo hablo siempre del endpoint, que es el eslabón más débil, pero hay un perímetro por encima que también hay que tenerlo. La buena seguridad es, como yo digo, unas capas de cebolla, que cuantas más capas tengas, pues más seguro vas a estar. Entonces, esa telemetría nuestra del endpoint se junta con la del perímetro y, cruzando todas esos logs que nosotros llamamos, pues nos va a dar muchísima información de hasta incluso quién se ha bajado un archivo y de qué URL. Con lo cual, todas esas tecnologías nos van a dar toda esa potencia de datos. La verdad es que además, con tal y como va evolucionando, sobre todo el cifrado del tráfico, la verdad es que el punto del endpoint, digamos, se está convirtiendo un poco otra vez en el punto central para el análisis y la detección de amenazas, precisamente por esa parte de cifrado de las comunicaciones, a las cuales ya pues cada vez cifrados punto a punto, que ya no se rompen tan sencillamente, te lo están poniendo difícil. ¿Hacia dónde crees que evolucionará la seguridad en los próximos años? ¿O Panda, hacia dónde ve Panda el que va a evolucionar la seguridad en los próximos años? La evolución es el threat hunting, porque lo que es la plataforma tradicional hace lo que hace, no tiene más. Los EDR, que ahora nosotros fuimos pioneros en su día de tener un Endpoint Detection and Response, ahora ya casi todos los fabricantes lo tienen, y el futuro es el threat hunting, porque es todavía más preventivo. Al final, es un poco la mezcla de todo. Si yo al usuario, digamos por reglas de Active Directory, le bloqueo cosas, pues también es buena seguridad. ¿Por qué? Porque cuanto más le deje al usuario hacer cosas, más me la puede liar, como dicen los técnicos IT. Entonces es un poco un compendio de todo, pero indudablemente el futuro es threat hunting, no hay más. Y respecto a amenazas, por ejemplo, internas dentro de la propia compañía, como por ejemplo un insider o alguien que intente robar información, ¿también se aplicarían estas técnicas? O sea, ¿también funcionaría el threat hunting? Sí, se van a aplicar porque se van a detectar comportamientos anómalos, ¿vale? Y luego además también, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que se llama Data Control, en la que yo tengo unos parámetros en mi nube, y cuando veo que un dato personal se está haciendo cualquier cosa con él,
lo voy a poner en un registro, ¿vale? Va a subir un log a una plataforma de visualización. Entonces, si yo sé que en un entorno de 1000 equipos 400 personas han tocado hoy un dato personal, puede ser un DNI, una tarjeta de crédito, una cuenta corriente, yo le digo en esa plataforma que lo han copiado, que lo han pegado. También digo en otra columna que se lo han llevado en un removible o que lo han podido sacar por un Google Drive. Claro. Todo este tipo de amenazas, aunque sea un insider, tengo un informe forense, tengo un log, con lo cual le puedo, coger. Todo ¿vale? queda registrado. Correcto, eso es. Sí, se trata de hacer sospechoso prácticamente, no digo todo, pero sí, bueno, pues aumentar esa lista de aspectos infrecuentes, ¿no?, que se producen en el seno de las organizaciones, ¿no?, en ordenadores en red, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, correcto. Al final, lo que queremos es tener seguridad a la empresa y que no haya ninguna exfoliación de mis datos personales. ¿Por qué una persona va a un servidor, una unidad mapeada, coge un archivo que contiene todas las direcciones de mis clientes, se lo copia en el PC, modifica un campo, lo vuelve a dejar en ese repositorio, en esa unidad mapeada, y él ha hecho bien su trabajo, pero se ha quedado con una copia dentro? Entonces, mi sistema va a coger que ese equipo tiene eso ahí dentro. ¿Por qué? Porque nosotros miramos lo que llamamos nosotros archivos desestructurados, que no están metidos dentro de una base de datos donde hay que logarse, donde queda un log de un registro de que una persona ha entrado cierta hora, en cierto momento. Y ahí es donde nosotros ponemos ese foco. Yo quiero saber si ahí tengo una persona filtrando datos hacia el exterior, ¿vale? Puede haber sido incluso inconscientemente, es decir, he estado trabajando, me lo he dejado la copia en el ordenador, igual te puede ayudar para cumplimiento de GDPR y otras legislaciones para decir, oye, antes de que este equipo se vaya sin tomar las medidas o estar conscientes de que estos datos se van a escapar involuntariamente, no tiene por qué ser un trabajo del centro. Correcto, eso es. Bueno, pues ahí está la oportunidad que tenéis de conocer más de la mano de especialistas, los mejores especialistas en ciberseguridad, el próximo día 23 en ese Panda Security Summit que va a tener lugar en Madrid y que pues nuestro invitado nos ha querido adelantar y que te pedimos, Ángel Luis, nos digas las coordenadas por si todavía hay tiempo para ir, o entiendo que bueno, ya son 1000 los apuntados, no sé si va a haber más de 1000 plazas allí. Sí, es el 23 de mayo, Teatro Coliseum de Madrid, en todo el centro, y así luego cuando se salga a las 5 de la tarde, pues uno se da un paseíto por la Plaza Mayor y se toma un comentando lo que ha escuchado, ¿no? Un bocadillo de calamares, que está muy rico. Sí. Y bueno, invitamos a toda empresa que quiera ir. La verdad es que el evento del año pasado fue un gran éxito y estuvimos muy bien, muy a gusto todos. Sabéis que somos una empresa bastante agradable y los partners a nosotros nos dicen que somos una empresa que damos oportunidades a los jóvenes ingenieros que salen de la carrera, y hay muchos Panda por ahí, porque oye, luego cada uno coge su camino, pero la verdad es que se agradece que te digan eso cuando vas a visitas, que yo, por suerte, visito bastantes clientes. Oye, yo soy un expanda, tal, no sé qué, hay comunidad, ¿no? Eso es. Y la verdad es que invito a todo el mundo a que se ponga en contacto con nosotros y le invitaremos muy gustosamente. Oye, Ángel Luis, una última pregunta. Dime. ¿Cuánto ha cambiado el mundo desde el pasado Panda Security Summit al de dentro de 3 días? Pues ha cambiado, nosotros lo llamamos un poquito por los ataques. Que se ha puesto de moda el ataque RDP, que es el del escritorio remoto. Lo llevamos un poquito a nuestro entorno. ¿El mundo cómo ha cambiado? Pues en que al final estamos viendo que grandes compañías caen tarde o temprano. Cae Facebook y roban datos, cae Sony, filtran datos, y al final esto hay que hacer una inversión grande. Las grandes empresas empiezan a darse cuenta que lo que tienen es muy, muy, muy importante, y si se hace una gran inversión en profesionales, estarán muy bien protegidas, y al final tendremos todo nuestro negocio, ya no hablo de datos, hablo de negocio, seguro. Ángel Luis Suzortas es
Nuestro invitado, consultor preventa y especialista en las soluciones de Panda Security. No sé, Mónica, si querías decir algo. Nada, que yo voy a estar por allí, porque yo tengo ganas de verlo y creo que Pablo también. Nos vamos a pasar los dos por allí. Pero ¿qué evento nos perdemos nosotros? Ya, bueno. Claro que sí. Ángel Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, y estos últimos minutos los quiero dedicar a la nueva sección que vamos a lanzar a partir de ya la semana que viene, un consultorio de dudas y preguntas. Pues sí, y animamos a la gente a que nos envíe sus dudas y sus preguntas, ¿no? Exactamente, dudas y preguntas. No os preocupéis porque, por supuesto, faltaría más. Aquí vamos a conservar el anonimato. Pueden ser dudas que surjan sobre cómo implantar procesos de ciberseguridad, de protección o cosas que os han pasado o habéis oído que han pasado, que os solucionemos alguna duda. Bueno, pues 2 vías de comunicación. Nuestro correo electrónico afterwork@capitalradio.es, afterwork@capitalradio.es, o también si queréis dejarnos un mensaje de voz a través de WhatsApp, tenemos un número de teléfono que es el 687 05 06 00, 687 05 06 00. Por supuesto que las procesaremos, las analizaremos, consultaremos. Por supuesto que Mónica y Pablo son expertos, pero si alguna va mucho más allá de, obviamente, nuestras capacidades y conocimientos, ya sabéis que este programa cuenta con una red de amigos, colaboradores y especialistas a los que poder consultar dichas dudas. Pablo. Totalmente. Tenemos una red de amigos y compañeros que nos han visitado y que nos visitarán en el futuro, que nos ayudarán a arrojar luz. Y ojo, también aparte de las consultas de empresas o dudas que les puedan surgir a las empresas, también los particulares. Claro, claro. O sea, hemos hablado exactamente, que aquí las dudas son para empresas, para padres, para madres o para vosotros que qué sé yo, que tenéis relación con lo digital, es decir, que sois cada uno de vosotros, ¿no? Estamos ahora en época de comuniones y es como le han regalado un teléfono, ¿qué hacemos? Pues sí. El smartphone de regalo. Pues ¿cuál es el consejo que os doy? Devolvérselo hasta que cumpla 18 años. Devolverlo. No, bueno. Es un buen consejo. Pero sí, que por favor, que nos envíen las dudas, enviándonos a través de ese WhatsApp, a través del correo, en Twitter también, si quieren que nos envíen lo que quieran, y nosotros le vamos a dar respuesta. No se va a quedar ninguna duda sin responder. ¿Qué tipo de preguntas nos pueden hacer? A ver, para que la gente pues más o menos dice, no, es que igual eso es una tontería o igual es demasiado técnico. Por ejemplo, nunca va a ser una tontería. Si les llega algún email sospechoso, que a mí de vez en cuando se han puesto en contacto conmigo, pues conocidos y amigos, dicen, oye, es que me ha llegado esto, mira, a través de redes sociales, o es que este link, o es que esto que he visto en algún sitio, temas de bulos, phishing. Sí, además porque nos van a ayudar a nosotros, porque muchas veces se trata de correos que forman parte de campañas, ¿vale? Eso es. En la que, pues, quizás os ha llegado a vosotros, descubrís que es obviamente un phishing porque nos habéis seguido mucho y os habéis concienciado, pero quizás hay gente que todavía no lo sabe y quizás a través de vuestra alerta, bueno, pues nosotros hacemos de amplificador de esa prevención en ese sentido, ¿no? Totalmente. Y sabemos muchas veces, hemos dicho, que la seguridad, que además también se puede asemejar a veces al concepto que ocurre con las vacunas también. Es decir, la protección que da el que toda la comunidad sea consciente de un posible ataque es mucho mayor que si te quedas el correo o el ataque y no lo compartes. Pero si ya lo han dicho aquí, cuando han venido cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a nuestro programa, que más de la mitad de las denuncias no se producen, se quedan sin denunciar. De los ataques se quedan sin denunciar, perdón. Eso hay que cambiarlo. Así que cualquier altavoz es bueno para denunciar cualquier ciberdelito. Afterwork@capitalradio.es o 687 05 06 00. 687 05 06 00. Dejadnos ahí vuestra... bueno, pues eso, las dudas que tengáis, que de verdad que os las vamos a responder, ¿vale? Venga, que nos vamos a ir ya hasta mañana, que vosotros además el día 23 os vais a lo de Panda, ya me contaréis a ver qué tal ha ido, que yo no puedo ir, es que son muchas las cosas que hay. La semana que viene te lo contamos. Muchas las cosas. Un buen resumen. Vamos a Ana Meterio, Mónica Valle, como siempre, muchísimas gracias. Siempre a ti. Que eso, que nos vemos. Y mañana, amigos, volvemos a la hora de siempre en el Afterwork de Capital Radio, 18:30, estaremos con nuestros amigos de la economía que nos ayudarán a interpretar qué es lo que pasa en la vida, en el mundo y muchas cosas más. Gracias, amigos. Alberto Coca gestionó técnicamente el programa. Adiós.
Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Una tarde cualquiera, en Capital Radio, con José Luis Cava. Y no va a decir más porque no es un banquero central y es un banquero político, ¿no? Pero si yo pudiera poner un titular a lo que ha dicho Powell, diría, es Janet Yellen con corbata. Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes? Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica. Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar